Ya, Eru, estamos en condiciones. Son las 20 horas. Ya. Muy buenas tardes para algunos, muy buenas noches para otras personas. Para todas las señores y señores asistentes, muy bienvenidos a su programa Conversando las Policías. Les habla su moderador, Eero Negrón Schlotterbach. Nuestras transmisiones en directo vía la plataforma Zoom e igualmente por el canal YouTube Conversando las Policías. En un mundo globalizado, a donde flotan muchas corrientes progresistas, donde hay mucha idea de cambios, a donde la sociedad, evidentemente en este siglo XXI, ha modificado totalmente su conducta colectiva, en que algunos países en que tenían ciertos liderazgos han decaído, sumado a ello la pandemia, sumado a ello el fracaso, la disminución del liderazgo de algunos líderes mundiales, buscamos un tema que nos acercara dentro del contexto de América Latina o Sudamérica. Y quise buscar un tema que se llamara Paraguay-Chile, la desobediencia civil comparada. ¿Y por qué? Porque Chile ha venido sufriendo toda una hecatombe social, una hecatombe política principalmente, desde el 18 de octubre de 2019, sumado a la pandemia, y hemos mantenido esta situación principalmente por el desborde político, por la falta de capacidad de quienes debieran ser las autoridades que regularan el orden de un país. Desgraciadamente, esta suerte de pandemia social también se va contaminando a otros países. Y hemos visto con sorpresa que en un país muy tranquilo, muy ordenado como es Paraguay, también ha habido síntomas graves de desobediencia civil, de insurrección, de graves protestas, de atentado contra el Estado de Derecho. Y quisimos tratar de hacer una suerte de ejercicio social de una comparación. Y para ello buscamos en quién pudiera reflejar de mejor forma la situación, una suerte de termómetro, una suerte de termostato de lo que acontece en Paraguay. Y llegamos a un programa que nos gustó mucho, un programa que se llama Despiertamente. Es un nombre distinto a otros. Y también ese programa invitó a nuestro panelista estable, don Jorge Aguirre, por lo tanto se crearon las condiciones, los canales de comunicación, y es así como nosotros hoy día tenemos la suerte y la dicha de tener como invitadas virtuales a las tres grandes panelistas del programa Despiertamente, que se transmite habitualmente por Facebook, por YouTube y por Instagram en Paraguay. Esta no es una competencia de programas, que no les quepa la menor duda. Esta es una alianza estratégica que tiende justamente a fortalecer ambos programas y principalmente a traspasar una suerte, una transferencia tecnológica y social, la experiencia de dos países. Un país como Chile y un país como Paraguay necesitan conocerse más desde el punto de vista de las redes sociales, desde el punto de vista de las profesionales que luego nos van a exponer y nos van a contestar algunas preguntas, tratando de hacer lo más simpático y agradable este programa, porque ya tiene un esquema que nosotros tenemos que respetar y nosotros también tenemos una manera de dictar nuestro programa, pero vamos a afiatar en el transcurso del programa nuestros intereses y nuestros comunes objetivos. En primer término, voy a presentar por orden alfabético a nuestras distinguidas panelistas invitadas de Paraguay. Primero a doña Cinta Peñarroz, que es abogada, notaria pública de registro, diplomada en mediación y negociación, y también se hace tiempo para participar en una asociación que persigue el abigeato. O sea, estamos en presencia de un delito que también se da principalmente en la zona sur de Chile. Por lo tanto, vamos a sacarle provecho más tarde con preguntas a doña Cintia. Luego tenemos a don Margarita Rolón, psicóloga, pero no solamente psicóloga, sino que especializada en medicina ortomolecular. Ella también podrá explicar después cuál es su actividad profesional. Y finalmente, doña Viviana Perino Roth, ella es arquitecta y, como lo dijo en principio, y madre, lo más importante de una mujer. Nuestras tres panelistas, desde un principio, tuvieron la excelente voluntad en participar con nosotros porque así debe ser, debemos transmitirnos experiencia y principalmente que no haya diferencia en las capacidades de las personas.
a medida que pase el programa, vamos a ir conociendo todos los detalles de Paraguay y qué es lo que acontece allá. Y por nuestro lado, nosotros tenemos a nuestro panelista estable, ya muy conocido por todos ustedes, que es don Jorge Aguirre Repis. Jorge es oficial jefe, vale decir, mayor en retiro de Carabineros de Chile. Él es profesor de Estado y es criminólogo, criminalista y también perito judicial. Y don Jorge, como dicen algunos, tiene buena pluma. Él es columnista permanente del diario Tiempo 21 de la Araucanía, que les recomiendo que puedan leerlo, porque realmente uno va quedando al día con todo lo que está aconteciendo en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino que ve la experiencia de otros países. Presentado ya nuestras distinguidas panelistas invitadas, nuestro panelista estable, estamos en condiciones de ir conociéndolas a ellas, que nos pueden explicar más. Así que me gustaría que en primer lugar Cintia pudiera agregar más a su presentación. ¿Cuál es el origen de Despiértame? Porque el nombre incita, llama a la curiosidad. Entonces, que Cintia nos explicara qué es lo que es Despiértamente, por favor. Buenas noches, general. Cintia, hay un pequeño ruido de fondo, a lo mejor hay que apagar el otro equipo que está por ahí. Que se acopla. Sí, ya lo silenciamos, Manuel. Disculpe, general, disculpe. Yo les he estado siguiendo a través del estimado amigo, el mayor Jorge Aguirre, los paneles que ustedes están llevando adelante, y debo admitir que yo me siento un tanto envidiosa de los carabineros, porque debemos ser realistas. Paraguay parece un país muy tranquilo. Sin embargo, nuestras fuerzas policiales fueron abandonadas y fueron muy castigadas una vez que cayó el régimen de Alfredo Stroessner. Tal es así que ellos se vieron obligados durante mucho tiempo a autofinanciarse, mismo en sus armamentos, y no tienen el acceso que tienen ustedes a no en su mayoría, a una formación de altos estudios estratégicos y una formación en la formación intelectual que ustedes reciben. Así que debo admitir que es una deuda que tiene mi nación, que tiene mi patria para con sus fuerzas policiales. Y bueno, entraremos un poco en el detalle de que todo esto, yo creo, corresponde a un plan estratégico, ¿verdad? Político, continental o global. ¿Cómo nos fuimos? ¿Cómo salimos al aire con Despiértamente? Bueno, nosotras somos, digamos, de la resistencia. Entonces, desde la resistencia, nuestro único lugar de expresión eran las redes sociales, Twitter, Facebook. Y bueno, las amigas sí ya hacían algunos vivos, algunos vídeos en vivos y transmitían la inquietud principalmente relacionada a la estrategia de cómo encarar la pandemia. Finalmente nos reunimos por el tema del Plan Nacional de la Niñez y la Adolescencia con este tema de la educación sexual integral, que es un peligro que prácticamente lo tienen implementado. Hay una connivencia política de todos los sectores infiltrados por estos desconstructores. Somos buenas alumnas también del profesor López Tapia, del querido Alexis, y fue en razón de ello que decidimos salir al aire. Nosotras no teníamos ninguna experiencia y fuimos al estudio solamente para hacer una prueba, y si salía bien la grabación íbamos a emitir el programa. No, salimos directamente en vivo y a partir de allí hemos estado desde hace 4 meses. Como les explicamos a todos, nosotros no somos comunicadoras oficiales, profesionales, simplemente somos una voz que quiere transmitir un mensaje y quiere despertar o alertar a las conciencias, porque creemos que finalmente todos debemos unirnos como seres humanos y salvarnos entre todos, más allá de las banderías políticas y más allá de los nefastos planes que son de público conocimiento, sobre los cuales yo creo que no necesariamente debemos extendernos en este programa. No sé si tienen alguna otra pregunta los panelistas, general.
No, muchas gracias, Cintia, por la introducción sobre el origen de vuestro programa. Bueno, y antes de pasar a otra pregunta para Margarita, para quienes no conozcan Paraguay, Paraguay tiene 400.000 kilómetros cuadrados de superficie, Chile 700.000 continental, Paraguay tiene 7 millones de habitantes y Chile, según el último censo, que se supone que fue bien hecho, tiene 19 millones de habitantes. Esto en términos genéricos. Bueno, la siguiente pregunta es para Margarita, porque Margarita ya como psicóloga que nos adorna, ¿cierto?, con el conocimiento de la psicología, ¿cuáles son los fundamentos, digamos, que ellos vieron en su programa? ¿Cuál es su público cautivo, el público objetivo que ustedes tienen? Bueno, realmente yo estudié psicología y me especialicé en lo que es la medicina ortomolecular, lo que se conoce, me especialicé también en muchos estudios de lo que es medicina alternativa. A raíz de estos estudios, estas investigaciones, llegué a muchas conclusiones de lo que representa realmente la Big Pharma a nivel mundial, los trastornos neurodegenerativos que sufren hoy las personas, sobre todo los niños, del por qué, cómo son tratados, de qué manera son encaradas. Y entonces muchas investigaciones me llevaron a que cuando se explota el tema de la pandemia, yo tenía ya un conocimiento amplio de lo que representaban las vacunas a nivel neurodegenerativo, por ejemplo, el deterioro del organismo y así sucesivamente. Entonces, una vez que esto se vio invadido por toda esta falsedad de lo que estamos viviendo, era como que sabes la realidad, conoces la verdad de la implicancia de lo que representan las vacunas realmente para las personas. Esto no se trata de ser antivacunas, sino todo lo contrario, de estudiar más allá de qué fue lo que fue dañando a la gente. Entonces, como que nos juntamos y cada una desde su perspectiva de trabajo, vamos poniendo nuestro granito de arena con lo que conocemos, y siempre yo digo, no basta solamente con leer libros, sino que llevar empíricamente, y a la prueba me remito, que conocí, tuve pacientes, niños que nacieron con todas sus facultades bien puestas, por así decirlo, y luego de algunas vacunas se vio un retroceso en toda la esfera, físico, psicológico, orgánico. Entonces es muy difícil que alguien venga a querer engañarme, porque no es que alguien me contó, sino yo vi y vivo y trabajo de eso, trabajo con eso. Entonces tengo muy clara, por decirte así, la película y lo que representa sobre todo el tema de la farmacia, de la industria farmacéutica, de los químicos, de las drogas, de la manipulación que hay detrás de ello, que la gente cree ciegamente en todo lo que se vende y no. Entonces yo soy la voz cantante de eso que muestra un paralelo a lo que conocemos como lo bueno y lo correcto. Muchas gracias, Viviana. Aquí por el canal YouTube nos están diciendo la medicina ortomolecular es fantástica. E igualmente nos están saludando desde México nuestro amigo Felipe Zacarías. Bien, antes de pasar a la siguiente pregunta para Viviana, cabe recordar, por ejemplo, a los asistentes de aplicación Zoom, por favor, que puedan silenciar sus micrófonos para no generar ruido ambiente. Igualmente se recuerda que las opiniones expresadas por los panelistas y por quien suscribe son de su exclusiva responsabilidad y no es responsabilidad del canal. Bien, Viviana, como ya lo adelanté, es arquitecto. Y ella, desde la mirada de la arquitectura, de la mirada antigua, antiquísima de la arquitectura, ¿cuál es su aporte dentro del programa, Viviana? Bueno, en realidad, o sea, voy a contar desde así cómo surgió el programa, voy a contar yo, en realidad. Todas hicimos el aporte, ¿verdad?, para que surja esto, pero cuando comenzó todo este tema, que empezó la pandemia, que empezaron todas estas circunstancias, yo soy amiga de Margarita, somos amigas con Margarita hace 10 años ya. O sea, nos conocemos hace muchísimo con Margarita y nosotras eran nuestras conversaciones, estas cosas que están sucediendo ahora, pero que ahora están a la vista, ¿verdad? Eran las conversaciones que siempre teníamos con ella. O sea, eso era una conversación de domingo, después de un asado, fumando en un balcón, cuando salíamos, o sea, no éramos a hablar de carteras y qué ropa te combina, sino que hablábamos más de esas cosas, ¿no? Que la medicina, ¿no? Que la situación, que la educación, esas cosas. Entonces, cuando empezó todo esto,
Yo me considero una oveja negra, ¿verdad? Siempre fui así, siempre así, sí. Eso, ahí no hay que irse, ahí me voy a ir, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando empezó todo esto, empezamos a crear grupos de WhatsApp, ¿verdad? Ahí en este grupo estaba Margarita, después fue agregada Cintia y ahí nos empezamos a ir a las marchas. Yo hacía muchos vivos, ¿verdad? Yo y participaba en ellas también y hacía muchos vivos en Facebook. Y ahí fue que un grupo de chicos que ya tenían un programa que se llama Alerta Paraguay, también después le vamos a cobrar algo por la publicidad que le estamos haciendo. Ellos me dijeron, me llamó uno de los chicos y me dijo, Viviana, tenés que hacer un programa como hacemos nosotros porque a la gente le encantan tus vivos, porque se empezaron así, tipo, veía mi vivo, tenía 1700 reproducciones y cosas así, ¿entendés? Y la gente se unía y hacía preguntas y todo eso. Y ahí yo estaba así, ¿será que voy a hacer? ¿Será que no voy a hacer? No, pero yo sola no me animo. Y ahí fue que ella ya era mi amiga, ¿verdad? Margarita de antes. Y Cintia, una de las cosas más bellas que siempre dio esta pandemia fue que le conocí a Cintia, que ella se volvió otra de mis mejores amigas, ¿verdad? Y le dije, no, sola no voy a hacer con 2 amigas más, y vamos a hacer 3 mujeres y vamos a hacer dinamita, le dije así, porque una sola hablando va a ser aburrido. Y ahí fue que surgió el programa, y ahí fue que nos fuimos el primer día y dijimos, no, vamos a hacer un programa grabado. Y el productor dijo, no, ustedes salen en vivo ahora. Y de ahí, Despiertamente no paró más los miércoles a partir de las 16:30 horas. Y me preguntaste mi aporte como arquitecta, ¿verdad? Dentro de lo que es Despiertamente. Bueno, yo trabajo en la arquitectura, y la arquitectura yo creo que te da un perfil de buscar la perfección, la belleza, las cosas rectas, las líneas. Entonces vos cuando ves algo torcido, ya no te sentís bien, ¿verdad? Y cuando vos ves toda esta situación enmarañada, y todo eso, yo creo que la arquitectura desarrolla, así como la medicina, diferentes partes del cerebro, tanto la parte matemática como la parte de la creación y de la perspectiva y de un ideal, crear un ideal, ¿verdad? Y yo creo que ese es mi aporte dentro de lo que se conoce como Despiertamente. Y eso. Y así surgió Despiertamente. O sea, son un gran equipo. Son un gran Sí, equipo. Igual que el fútbol paraguayo. Y nos complementamos súper bien, porque Margarita da como ese halo médico, Cintia da como el halo del derecho, ella habla así como doctora en derecho y ella tiene toda esa formación, y yo como vos decís, yo soy en realidad la lúdica del grupo, ¿verdad? Porque yo no tengo ni una formación médica y tampoco tengo una formación de derecho, pero tengo ideales. A nosotros nos sostiene la verdad, solamente queríamos transmitir la verdad de lo que sabemos, que nos consta, que nadie nos contó, que lo vemos, que lo vivimos. Por eso yo creo que seguimos de pie, porque la verdad se sostiene sola, no necesita ser sostenida. Ok, muchas gracias. Antes de pasar a las palabras que va a dirigir nuestro panelista estable, don Jorge Aguirre, a unos pequeños tips sobre Paraguay y Chile. Hay un indicador Gini que marca la desigualdad de los países. ¿Qué país tiene más desigualdad entre sus propios habitantes? Y estuve investigando, y Paraguay tiene un coeficiente, un índice de Gini de 0,47 y Chile un 0,44, o sea, se aproximan. El país que tiene el mejor coeficiente Gini es Islandia, es una isla, pero no tiene capacidad en superficie para que todos nos traslademos a vivir a Islandia. Tenemos que tratar de seguir en nuestros países, creando desarrollo, crecimiento para que nuestros países crezcan y, por supuesto, mejoren la calidad de vida y la esperanza de vida de nuestros habitantes. Bien, a continuación, don Jorge Aguirre nos va a hacer, como siempre Jorge lo hace en forma majestuosa, un gran diagnóstico, pero micro, sobre Paraguay y Chile, y a continuación él va a someter una serie de rondas de preguntas y tal vez un interrogatorio, porque recordemos que Jorge es un perito judicial, es un avesado criminalista. Quizás qué secretos va a descubrir Jorge con tantas preguntas. Jorge, por favor, adelante. Gracias, mi general. Bueno, genera mucha expectativa, porque
en definitiva, nuestra alianza que tenemos con el programa Despiertamente está orientado a que tengamos más actividades, así que no quiero asustar a nuestras 3 grandes amigas, que son Cintia, Viviana y Margarita. A nuestros amigos de Chile, muy buenas tardes. A nuestras amigas. Y principalmente a nuestros hermanos paraguayos, Embe Eshata Pejrengüe, Cuera Paraguaywa. ¿Cómo están, queridos hermanos? En definitiva, nos unen muchas cosas a nuestros 2 países, que son infinitas para recordarle el día de hoy, y no es el tema principal. El tema de hoy día es más complejo y que tiene diferentes aristas, porque en definitiva es cómo vamos a poder ver y cotejar algo que a lo mejor no es cotejable, a lo mejor que no es comparable, en términos de los eventos como se han ido dando, que es los actos de desobediencia civil, tanto en Paraguay como en Chile, desde el punto de vista desde sus inicios, su escalada, y cómo se puede proyectar en el tiempo un poco el final que puede tener. Quiero con antelación decir que el 14 de abril del 2019 publiqué en el diario Tiempo 21 un trabajo sobre la desobediencia civil en la Araucanía, que yo siempre he dicho, le he puesto que es la maternidad de los problemas policiales actuales o de las insatisfacciones de la gente, de una perspectiva diferente y especial, porque a esta región se le da prácticamente casi de todo. Sin embargo, la insatisfacción es plena. Y se notaba un ambiente enrarecido. Abril. Nadie hizo caso cuando se decía que esto se podía pasar desde la zona periférica a la ciudad grande, como lo dice precisamente Alexis después, cuando lo conocí y lo discutimos en el tema del GO, desde la periferia al centro. Y esto ocurre en Santiago, y precisamente en la Araucanía no pasó absolutamente nada, porque todos los que estaban acá se fueron para allá. O sea, esta desobediencia, y como muy bien lo dicen ustedes en vuestro programa, obedece a una planificación irrestricta, disciplinada, coordinada, sistematizada y económicamente sustentada. Al principio fue difícil establecer quiénes eran los que apoyaron, pero a medida que ha pasado el tiempo ya nos hemos dado cuenta, estamos todos comunicados con otros países y sabemos cuál es el flujograma del poder y dónde más encima a veces, ya sea en tierra, en mar o en aire, se toman las decisiones de lo que va a pasar en nuestros países. Y ahí está lo más complicado, porque ustedes en el programa precisamente incluso dan a conocer aspectos súper importantes que a mí Cintia siempre me dice, no se vacune mayor, me reta. Entonces yo le explicaba cuál es el tema de nuestra política acá en Chile del tema de la vacuna, que después vamos a entrar en ese diálogo más fino, ¿eh? Ahí vamos a ver la visión de ustedes. Pero nosotros en definitiva, los chilenos siempre hemos ido por un camino, por un derrotero, y eso es lo que ha marcado un poco la diferencia con otros países, de sujeción, que se rompió el 19 de octubre. Y se rompió de tal forma que muchos analistas dicen no nos dimos cuenta. Los indicadores estaban. Lo que pasa es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, el que no quiere darse cuenta de lo que viene, el que no hace caso, el que no obedece, el que no intuye. Y los gobernantes están precisamente para eso, porque los mismos problemas incluso de corrupción que han pasado acá, pasan en Paraguay. La misma persona que están en los círculos concéntricos del poder, están acá, están allá. Con las mismas líneas, con las mismas comunicaciones, con los mismos asesoramientos. Y de hecho, por eso se ha descubierto que hay asesores informales chilenos que han estado en Asunción, sobre todo, pintando en las calles, enseñándole la nueva simbología, la nueva semiótica subversiva, y han surgido incluso en vuestro propio país nuevos signos que son útiles para los efectos comunicacionales y de lo que es, con frecuencia, la deconstrucción. Pero para poder entender eso, yo no sé si el productor general tiene visto el video, ¿no? Es un video muy corto que hizo la OHL. Bueno, cuando lo tenga ahí lo vemos. Ya. En forma sucinta y gráficamente muestra lo que pasó. Fundamentalmente porque tenemos paraguayos viéndonos, y quiero aprovechar el minuto para mandarle un gran saludo a Rodolfo Sánchez y a Estela García, un matrimonio paraguayo muy amigo, que están allá en Asunción, y por supuesto otros más, porque sé que ellos también están muy preocupados por lo que puede pasar en ese país. Entonces, como yo le decía, esta suerte de actos vandálicos que ocurrieron acá y en la forma como pasaron, estaban buscando una natural réplica en Paraguay, que felizmente
No se dio de la misma forma acá, porque hubo valientes paraguayos que salieron a la calle, conquistados por el amor a la patria de su bandera, a sus colores pachos, que son los mismos nuestros los colores, y ellos protegieron, en definitiva, la democracia. Y ahí pasó un síntoma bastante especial, porque de igual forma se quiso atacar a la policía, y evidentemente que hubo cierto manejo, cierto control. Además, ustedes tienen un viceministro de seguridad, que es un comisario general, Pablo Ríos, que está permanentemente monitoreando y en terreno estas cosas, y ha habido una reacción un poco más ágil en función de que evidentemente no quieren vivir lo que nosotros pasamos. Dicen que la experiencia del resto no le sirve a nadie, pero en definitiva la experiencia, lo que nos pasó a nosotros, sí le debe servir a nuestros hermanos latinoamericanos, porque fue un hecho desastroso, como decía Mijael Negrón, en un país donde precisamente había un tema económico importante, que de hecho, porque se ha mantenido ese tema económico, no ha colapsado plenamente el sistema. Hay que decirlo, de una u otra manera, hay dos carriles diferentes, y el carril de la seguridad, que está muy mañoseado, por supuesto, ha ido corriendo en definitiva en forma transversalmente, sin considerarse a veces como corresponde por las autoridades políticas. Y es grave decirlo, pero nosotros también tenemos parlamentarios parecidos a los que tienen ustedes, del cual lo voy a preguntar más adelante, que hacen el mismo proceso de atornillaje, o sea, atornillan al otro lado. Y no solamente porque uno tenga que ir contra la izquierda, sino que porque precisamente para desatornillar, se desatornilla a la izquierda. Los hilos están hechos para atornillar al lado derecho. El día de hoy va a condenar a las próximas generaciones. Tu cobardía o mi cobardía va a condenar el futuro de mi familia o de tu familia. Así que esta noche quiero que analices y te espero mañana. Acá te quiero presente. Allá, en la esquina del paraguayo independiente, a tu país, a tu familia. El llamado que hace la bandera es a salir a defender a la familia. Esta es la ciudadanía sana que se organiza bajo bandera paraguaya, nadie delante de nadie, uno al lado de otro, como pueblo unido, solidario, que siempre... se van a la Fiscalía General ahora, dicen. Y no sé cuál es la movida ahí, pero hay que organizarse. Acá sí, así mismo. ¿Alguien más que...? Bueno, ahí ustedes tienen al joven de apellido Chilaver, como el arquero, que precisamente en Paraguay ejecutaron algo que aquí no pasó. Aquí no hubo esa respuesta inmediata de la gente patriota, que de bien quiso salir un poco a demostrar de qué se trataba el movimiento y a contrarrestar. En definitiva, nosotros no tuvimos una reacción después de pelea y de discusiones en la zona de la Plaza Baqueano. En temas políticos uno puede estar o no de acuerdo, puede estar o no perteneciendo a un sistema filosófico político o a una forma de ejecutar la política. Pero sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en que el bien común es lo primordial, el patrimonio de las personas, tanto público como privado, deben respetarse, y la integridad física de las personas. Se puede disentir, se puede discutir, pero romper y destrozar una ciudad o varias ciudades, eso es lo complicado. Y eso es lo que cuando nosotros entramos en las conversaciones con nuestros hermanos paraguayos, precisamente ese era el acento de lo que no debiera ser y cómo el comportamiento de la policía debiera estar orientado a no ceder un instante, un minuto, desde que tienen la primera fase, porque si no, va a pasar lo que pasó acá en Chile. ¿Podemos, mi mayor Gómez, ver el otro video de Santiago? Por favor. El número 1, si se puede. Es bien cortito. Lo hizo la Deutsche Welle con un matiz de objetividad que cuesta mucho en materia de los medios de comunicación, pero en definitiva encierra muy pocos segundos, pocos minutos lo que pasó. Bueno, ahí seguramente va a aparecer. Entonces, para poder hacer este cotejo, sí tenemos que racionalizar que recursos, medios y operaciones de las personas subvertoras al orden público, delincuentes, criminales o jóvenes soñadores, como le llamó la autoridad chilena a los que participaban, jóvenes soñadores, jóvenes que tenían un sueño, que rompieron la propiedad pública y privada, no le pudiera suceder a ustedes. Los primeros días de conversaciones con ustedes y con otras personas, los mensajes, los WhatsApp, las novedades diarias que iban en pequeños grupos de información, pero sin embargo eran los mismos colectivos que participaban: camioneros, colectiveros, gente de las poblaciones, concurrir al casco antiguo de la ciudad,
ir a la Casa de Gobierno, fueron a escrachar al presidente de la República, pedían la presencia y la renuncia, y allá en Paraguay sí de inmediato se fueron, ustedes lo van a decir más adelante seguramente, a eliminar rápidamente a los chefos del Estado, sin darle ni siquiera una suerte de cogobierno como lo que ocurrió acá en Chile, que en definitiva el Congreso empezó acá a manejar los hilos y a cogobernar y a pedir plebiscitos y a pedir otro tipo de acciones, que en el pie de lo que estamos ahora. Tenemos unas elecciones que son históricas y casi inéditas y muy analizadas en el mundo, que tenemos en este minuto 17.400 candidatos para diferentes cargos en una votación popular que va a durar 2 días, o sea, 48 horas, sábado y domingo, a partir del 11 de abril. Contra todo pronóstico, con la enfermedad que tenemos se va a hacer igual. Se pueden evitar otros eventos, pero la elección va porque, en definitiva, el tema político es el que está prevaleciendo. Y como dijo Churchill, la democracia es imperfecta, pero no se ha inventado nada mejor que ella. Así que, por lo tanto, tenemos que no solamente practicarla, sino que, al contrario, invitar a que la gente de bien, a la gente buena, incluso participe en política como candidato. No sé si tenemos el video, ¿no? Bueno, si no lo tenemos, no importa. El video muestra, en definitiva, la génesis, que como dicen muchos, y para que ustedes, yo sé que lo saben, pero para recalcárselo, se inventó acá un mito que no era porque se subió 30 pesos el metro, sino que era por soportar 30 años. Que empezó esta corriente en un establecimiento que antes era un orgullo estudiar en él. Muchos presidentes estudiaron, que era el Instituto Nacional, y que de la noche a la mañana se transformó en un nido de personas que eran insurrectos y que luchaban contra todo lo que estaba moral y legalmente establecido. O sea, una cuestión anómica terrible, una carencia de normas, y se dejó crecer por parte de las propias autoridades hasta que reventó. Pero si nosotros analizamos fríamente, 30 pesos por 30 años, yo diría 30 años de qué, si estos 30 años han sido la generación que han tenido de todo. No han tenido servicio militar, no tienen cargas públicas, no pagan impuestos prácticamente, no hacen ejercicio ni trabajo de ninguna naturaleza, viven de un existencialismo, todavía viven en la casa de sus padres, son los que en este punto están más complejos con el propio coronavirus, porque el segmento bajó de 34 a 44 años, o sea, son el segmento de riesgo, y así, etcétera, etcétera. 30 años de qué, pero fue una excusa en función de una ideología, y esos jóvenes, por supuesto, que no leyeron este libro. No sé si lo han visto, el libro negro del comunismo, que es un libro, lo invito a que lo lean, fantástico, porque en definitiva es un poquito grueso, pero bueno, muy documentado, entrega toda la herramienta prácticamente de lo que viene, más allá del propio manifiesto. Y ellos, como tampoco no son muy dados a leer, pero sí a digerir lo que les enseñan en un aula de clase en 45 minutos, que eso sí lo aprenden, es el tema que estamos viendo ahora. Por lo tanto, el PC chileno, el PC paraguayo, uruguayo, brasilero, argentino, escapa a esto. La historia integral, ¿no es cierto?, de Paraguay, escapa a un país que tiene una rica historia y que se parece mucho al nuestro, y que en definitiva, bueno, aquí está el video. Muchas gracias, mi mayor Gómez, es cortito. Estudiar el alza en la tarifa del metro. La protesta, iniciada sobre todo por estudiantes secundarios, se extiende rápidamente desde Santiago a todo Chile. No son 30 pesos, son 30 años. Es la consigna que toma cada vez más fuerza. Aumenta la convocatoria y también la violencia. 25 estaciones del transporte subterráneo de la capital terminan quemadas y vandalizadas. El presidente Sebastián Piñera decreta el estado de emergencia para la región metropolitana en la que se encuentra la capital, Santiago. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas. Se declara el toque de queda en varias regiones del país y las Fuerzas Armadas asumen el control de la seguridad pública. Se registran graves violaciones a los derechos humanos, documentados y posteriormente publicados en informes de al menos 4 organismos internacionales.
Las violaciones de los derechos humanos documentadas por esta oficina incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que dio lugar a muertes y lesiones ilícitas, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos. La agenda social presentada por el gobierno está lejos de satisfacer las demandas de los manifestantes, que el 25 de octubre desbordan la Plaza Baquedano en Santiago. Son más de 1,2 millones de personas que desbordan el lugar, rebautizado como Plaza de la Dignidad. Dicen basta a los abusos y exigen cambios en el sistema de fondos de pensiones privados, en salud y en educación. Gritan por el fin de las violaciones de derechos humanos perpetradas por fuerzas de seguridad, especialmente Carabineros, el cuerpo policial armado que suma más de 8.500 denuncias en 2019. Cada vez toma más fuerza la idea de una nueva constitución como vehículo de esas transformaciones. Se crean cabildos autoconvocados para deliberar sobre las posibles salidas a la crisis. Tras arduas negociaciones, el gobierno anuncia un acuerdo entre partidos de gobierno y de oposición para realizar una consulta popular. Más de 14 millones de chilenas y chilenos están convocados a las urnas este 25 de octubre. No solo deben responder a la pregunta de si es que quieren o no una nueva constitución, sino también qué tipo de órgano debería escribirla. Una opción es la Convención Constitucional, integrada por completo por miembros elegidos y encargados por la ciudadanía de redactar esa nueva Carta Magna. Además sería paritaria y tendría cupos para los pueblos originarios. La otra opción es la Convención Mixta, integrada en un 50% por parlamentarios en ejercicio y el otro 50% por ciudadanos elegidos en votación popular. El plebiscito, postergado ya una vez por la pandemia, podría abrir camino a una nueva constitución que sustituya a la que está vigente desde la época de la dictadura. Perfecto. Ni siquiera es necesario efectuar una conclusión. El video es clarísimo. Lo único que queda por restar y pedir es que hay que preocuparse para trabajar, prevenir, reducir o mitigar que esto se exporte a otros lados, como ya está ocurriendo un poquito en algunos países, y especialmente en el país lindísimo que tienen ustedes, queridas amigas. Muchas gracias. Jorge, te quería pendiente tu ronda de preguntas a nuestras distinguidas invitadas, por favor. Ah, de inmediato, pero perfecto. Con la sagacidad de un investigador. Cualquiera de las tres. Solo que tenemos unos parlamentarios bien peculiares que incluso nos llenan mucho de vergüenza. Han cometido actos indecorosos incluso delante de las cámaras. Se han olfateado sus propias extremidades superiores. Han viajado a otros países y lo han dejado pésimo. Ustedes tienen allá un parlamentario que se llama del Frente Guazú, del FG, que es don Sixto Pereira. Me gustaría que ustedes nos ilustraran, porque la mayoría del sur, la mayoría de los chilenos no sabe quién es este personaje, pero a medida que ustedes hablen, van a hacer precisamente un cotejo con una linda guagua, le decimos acá en Chile, que tenemos acá nosotros en nuestro parlamento. ¿Podrían, por favor, referirse a él? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice? Incluso, si quieren hablar de un par de leyes que ha propuesto, que son varias, y que, bueno, varias de sus periplos que tiene este caballero allá en Paraguay, por favor. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, y un poquito antes de adentrarme en el senador Sixto Pereira, yo a mis amigas les llevo una generación, pero en experiencia creo que les llevo 2 generaciones. Y yo conozco a muchísimos de los actores políticos del país. Estos actores lamentablemente operan para la misma agenda, no solamente se visten de la izquierda o del Frente Guazú, están infiltrados en todos los ámbitos, en todos los gremios, porque algo que no mencionó el general Negrón es que yo también soy muy activa en el gremio de los ganaderos, y dentro del mismo gremio de los ganaderos vemos personas vestidas con la camiseta de la derecha, pero que están trabajando para el mismo objetivo. Lamentable, pero real. Para mí hoy es una fecha muy triste. Hoy es el 25 de marzo,
El 25 de marzo de 1999 fueron inmolados muchos jóvenes frente al antiguo Parlamento. Y tanto, porque el senador Sixto Pereira es solo una figura, en el país donde la impunidad es la ley y la norma, y donde este grupo y los criminales pueden seguir creciendo en fuerza y potencia. ¿Por qué? Porque realmente la justicia está sometida al poder político, y el poder político está cooptado por toda esta brisa bolivariana que quieren convertirla en una tormenta bolivariana, ¿verdad? Pero no solamente podemos referirnos a los bolivarianos, al Grupo de Puebla, al Foro de España o al Foro de San Paulo. También no tenemos que olvidar al Foro Económico Mundial, con sus intereses globalistas y sus intereses, o sea, su enfoque puesto en nuestros recursos, en los recursos de nuestra amada América. Fíjense, con el factor Gini que mencionaba el general, nosotros somos la promesa. Toda América, pero principalmente Sudamérica, nosotros somos el alimento del mundo. Tenemos las fuentes del alimento, del agua, de todo. Nuestros recursos son incontables, y siempre hubo una mala distribución de la riqueza en el mundo, porque en vez de crearse políticas enfocadas en las personas, siempre se creaban políticas enfocadas en intereses mezquinos. Bueno, por supuesto, antes de entrar al senador, quería mencionar que hoy el presidente del Congreso, Nacional, nada más y nada menos que dejó sentado al presidente del Frente Guazú, a don Fernando Lugo, en la silla que corresponde al de la presidencia. ¿Cuándo? Ante el embajador ruso que estuvo de visita en el Parlamento. O sea, eso ya denota que hay una connivencia de algunos sectores o de todos los sectores, porque están infiltrados en todas partes. Y es para quienes tienen la experiencia que tengo yo, pueden verlos caminando en todas partes. Y pueden verlos hablando o con diferentes expresiones operando para el mismo fin, lamentable. Pero Sixto Pereira, por supuesto, está llamando a hacer lo que estaba escrito en la agenda encontrada en un narcoavión de un ex senador luista Grillón, donde se hablaba de este golpe blando, porque para mí lo que se planifica es un golpe, pero para mí no va a ser blando. Para mí ellos quieren repetir lo acontecido el 25 de marzo de 1999 y quizás quieran derramar muchas más lágrimas. Y eso es, hoy mi corazón está así como, está como que pesadito, ¿no? Este senador, por supuesto, en nombre de toda esa claque humana, bestial, diría yo, porque ni siquiera son cuasi humanos o cuasi bestias, porque lo que quieren hacer es horrible, ¿verdad? Bueno, ellos trajeron arreados, campesinos, por supuesto, financiados, entre ellos deben venir muchos infiltrados del Ejército del Pueblo Paraguayo, mal llamado Ejército del Pueblo Paraguayo, y bueno, están en la ciudad de Asunción en este momento. ¿Quién sabe con qué fines? Por supuesto, sí se presentó el lunes el pedido de pérdida de investidura del senador Sixto Pereira por sus declaraciones, porque él habla de un gobierno popular y de instalar un gobierno popular. Y lo dicen sin ningún problema y a viva voz, porque ellos creen que tienen todo ganado y asegurado, lamentablemente, y saben que no va a haber consecuencias, o quizás sí tengan consecuencias. Confiemos en Dios. Nosotros realmente estamos en oración por nuestro país, porque quieren atacar lo que sirve de ejemplo y que funciona para el mundo. Lo de Islandia, lo de Chile, lo que fuera alguna vez el Paraguay, mi patria, antes de la Guerra Grande, de la Guerra de la Triple Alianza, y lo que empezaba a hacer antes de la Guerra del Chaco. Siempre hubieron intereses mezquinos detrás que nos impedían salir adelante
por haber sido modelo en un momento dado, digo yo. Y no sé mayor qué le puedo decir. Para una denuncia penal, o sea, directamente la pérdida de investidura del senador Sixto Pereira corresponde como senador por la violación del artículo 202 de la Constitución Nacional, que dice que son deberes y atribuciones del Congreso velar por la observancia de esta Constitución y las leyes. La Constitución, nuestra patria, nuestro país, es una democracia, es una república. Los cambios se hacen a través de las urnas, aunque los candidatos no sean normalmente elegidos por los mejores intereses del país, ¿no? La gente está tan preocupada en producir y los conservadores están tan preocupados en la producción que se olvidan de la arena política, que es muy importante. También, en virtud del artículo 201 de la Constitución Nacional, de la pérdida de investidura, los senadores y diputados perderán su investidura, además de los casos ya previstos por las siguientes causas: la violación del régimen de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en esta Constitución, y el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado. Los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos. También se puede presentar acciones de amparo, porque cortan la libre circulación, ¿verdad? Cortan la economía, la libre circulación de caminos, el libre traslado de las personas, entre otras cosas. Y en cuanto a lo que corresponde a los delitos penales, delitos contemplados dentro del Código Penal vigente dentro de nuestro sistema normativo nacional, tenemos como hechos punibles contra la constitucionalidad del Estado y el sistema electoral el artículo 273, que habla del atentado contra el orden constitucional, que es lo que él está planteando. Y en el título 7 tenemos los hechos punibles contra el Estado, en el capítulo 1, hechos punibles contra la existencia del Estado. Artículo 269, atentado contra la existencia del Estado, que dice: el que intentara lograr o lograra mediante fuerza o amenaza de fuerza menoscabar la existencia de la República o modificar el orden constitucional será castigado con pena privativa de libertad no menor de 10 años. 2. En casos menos graves, la pena privativa de libertad será de 1 a 10 años. Artículo 270, preparación de un atentado contra la existencia del Estado. Eso está contemplado dentro de nuestro Código Penal. Primero, el que prepara una maquinación concreta de traición a la República será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Segundo, en estos casos será castigado con la misma pena el hecho consumado y la tentativa. Y en el capítulo 4 del mismo título tenemos hechos punibles contra la seguridad de la convivencia de las personas. Artículo 234, perturbación de la paz pública. Primero, el que desde una multitud como autor o partícipe realizara conjuntamente con otros hechos violentos contra personas o cosas, o influyera sobre una multitud para crear, aumentar la disposición de aquella a realizarlos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años, salvo que el hecho sea sancionado por otro artículo con una pena mayor. Yo creo que con eso, y no sé si usted quiere que me extienda en algunos otros puntos, pero no quiero extenderme demasiado, creo que di un panorama. Si queda alguna duda, por supuesto, estoy acá para responder a las preguntas de los panelistas. No, Cintia, está bien. Actuó como actúan los abogados, con el refuerzo de los códigos, los números. Así que no hay problema. Muchas gracias. Para Viviana y para Margarita, voy a preguntarle primero que en realidad no sé cuál de las dos va a querer desarrollar. Jorge, Jorge tiene silenciado el micrófono. Jorge. Perfecto. Porque lo tenía. Bueno, ya, perfecto. Ya, como le decía, voy a hacer 2 preguntas, una para Viviana y otra para Margarita. Me voy a arriesgar
para el factor de la respuesta puede que a una la incomode más la pregunta, pero ahí se refuerza. Primero, todos tenemos claro que Paraguay, un país que tiene unos campos preciosos, unas planicies especiales, la exportación de carne congelada, fantástica. Nosotros muchos años atrás también conocimos esas bondades, y a muy buen precio. Tienen la exportación de soja y otras cosas más. Me gustaría cómo pueden relacionar el tema de los problemas que está pasando Paraguay en estos minutos con los niveles de producción, de exportación y de intranquilidad en el campo. Y para la pregunta para Viviana, está relacionada con un tema que pasa acá en el sur de Chile, donde hay un movimiento terrorista que es como la CAM. Ustedes tienen algo parecido que es muy desconocido, que es como un ejército popular, que tiene una simbiosis entre que tiene armas o no tiene armas, que es ideológico, que se pasa para Brasil, que también anda metido en el tema de, a veces, de la marihuana prensada paraguaya. Así que, ¿qué nos pueden decir las dos de esas preguntas? ¿Tan clara, no? Disparo, contesten, por favor. ¿Cómo están las dos juntas ahí? ¿De qué vamos a hablar? Vos a hablar de la exportación y esas cosas. Nosotros realmente somos conocidos a nivel mundial por la calidad y la delicia de nuestras carnes, ¿verdad? Sobre todo. Tenemos un privilegio enorme de tener todavía siempre, yo digo, en Paraguay, las riquezas naturales, animales de pastoreo. Ya no se consigue en otros lugares así nomás. Somos exportadores principales a Rusia, a muchos lugares, y con el tema de la carne. Pero con el tema de la soja mueve el país. La soja es nuestro, ¿cómo decir? Nuestra caja, nuestra gallina de los huevitos de oro, por así decirlo. La soja está mal, la economía del país baja, la soja baja, también baja. Todo va directamente proporcional. Con respecto a lo que viven las crisis, el problema es que las personas, no es el problema, la gente que está, los terratenientes que producen la soja, también los ganaderos, generalmente pertenecen a ese grupo de personas que están involucradas no de una forma negativa ni política, pero tienen sí mucha influencia, porque tener tierras en cantidades siderales no se da de un día para otro, uno no consigue de un día para otro esa cantidad. Esto es algo histórico que va pasando de mano en mano, así mismo como la política. Siempre se va armando los núcleos familiares, los núcleos de amistades. De la misma manera sucede acá eso, con respecto a la producción. Porque si una persona, por ejemplo, si un ganadero no está a favor de alguna de las cláusulas, entonces automáticamente empieza a tener problemas con la venta, con la producción. Lo mismo pasa con la soja, con el tema de los impuestos, con el tema... Entonces es como que ese grupo se pone de acuerdo para poder sustentar y sobre realmente inclusive existiendo todo el problema de la pandemia, no hubo déficit y no hubo disminución con respecto a la exportación de la soja ni de la carne, absolutamente. Como nunca este año llovió, hubo buenísima producción, se está cosechando, y es lo que nos está, dentro de todo, equilibrando lo que nos da el respiro. Bueno, acá lo que se da también el tema de la parte de la producción de soja es que los mayores productores, donde están las mayores cosechas de soja, las mayores plantaciones de soja, es en la zona que que limitan con Brasil, ¿verdad? Y muchos de los productores son brasileros, ¿verdad? Que viven en Paraguay. O sea, se les dice brasileros, pero en realidad son personas que viven hace muchísimo en Paraguay y ya tienen hijos y nietos paraguayos, ¿verdad? Pero igualmente muchos de los, esta gente que tiene las plantaciones de soja, todos estos extranjeros que están hace mucho acá, todos tienen cédula, radicación, viven acá, gastan acá, invierten acá, ¿verdad? Así, bueno, acá Cintia está agregando que ellos compraron en virtud de proteger la frontera en la época de Stroessner, ¿verdad? Porque podían deshacerse, entonces como que Stroessner le dejó comprar todas esas zonas para que sea como
un tema de un escudo de protección. Bueno, acá Cintia me está soplando con eso. Bueno, pero todo este movimiento, y ahí voy a enganchar con lo que hablaste del EPP y todas esas células de control o células militares extorsivas y con preparación, porque sabemos que muchas de estas personas esas personas se manejan manejan campesinos, manejan, no sé, cierto tipo de información, bueno, ellos camioneros también tienen un rol muy importante. Bueno, y entonces que ahí se genera como esa discordia entre los productores, ¿verdad? Y el tema de los campesinos, que es algo que siempre acá agarran siempre la izquierda, o no sé si decirle, porque es tipo una izquierda ya lavada a la cara, ¿verdad? Izquierda del siglo XXI, que es progre, que se muestra todo, pero a la gente que le siguen usando, que son los campesinos para esto, ¿verdad? Ellos siguen, o sea, yo creo que ellos no tienen ni idea, el campesinado no tiene idea que siempre es usado y manipulado, ¿verdad? Por todo este grupo de personas. Y bueno, y yo creo que en el interior de Paraguay, el tema ¿se le puede decir el EPP? Y eso. Bueno, y ellos, yo no sé si están relacionados o vinculados, pero hay grandes disputas ahí en el interior donde se ubican estas personas. Y también, y así mismo, y también estuvimos analizando también con las chicas, y sobre todo Cintia, que ella está súper metida en todo el tema de la parte de industria y todo eso. A ella le encanta informarse en eso. Estuvimos viendo que la tasa de pobreza bajó muchísimo gracias a la producción de estos campesinos, ¿cómo se dice? Y de los pequeños productores, ¿verdad? Porque acá salís al interior de acá de Asunción y hay grandes huertas, que vos ves grandes cultivos, de cultivos que no son soja solamente, sino que lechuga, tomate, o sea, todas esas huertas tipo invernadero, así súper cuidaditas. Hay mucha producción de eso. Y un tema que también, o sea, que llegue a oídos, ¿verdad? De todo el campesinado y todo eso, que siempre son los rezagados en el tema político, porque ellos son usados como un estandarte para generar disturbios, los traen y todo eso, y siempre a los que ellos ayudan, ¿verdad? Ese gobierno en el que ellos confían, nunca les dan las cosas que ellos necesitan, pero yo creo que los campesinos necesitan accesibilidad, ¿verdad? Caminos, porque ellos tienen el problema de que si igual producen, ¿cómo van a traer a la ciudad? Porque el Estado no les brinda esa accesibilidad, electricidad, agua, conexión, no sé, tecnológica, internet, al mundo, herramientas, ese tipo de herramientas. Yo creo que esta gente quiere con anhelo llegar a eso, porque es como que viven en un limbo paralelo, porque no evolucionan, porque el Estado, que es el que le tendría que dar ese bienestar, no le está dando, pero sí siempre lo usa de estandarte, por ejemplo, como están haciendo ahora, que están trayendo los campesinos y los traen y los usan y los ponen en las plazas y ellos vienen, se manifiestan, o sea, a ellos grupos los traen, pero ellos vienen a manifestarse por lo que hace muchísimos años se están manifestando, que es esa cuota esa cuota que se tiene pendiente con ellos desde el gobierno, ¿verdad? Que ahí es lo que hablamos de la desigualdad de oportunidades y el tema de acceso a lo básico y a las comodidades básicas para que ellos se puedan desarrollar, ¿verdad? Porque ellos lo que quieren hacer es trabajar, ¿verdad? Y eso. Gracias a Viviana y a Margarita por su respuesta a las preguntas de Jorge Antonio.
antes de pasar a la siguiente ronda de preguntas, dos alcances. Uno, que Paraguay tiene un impuesto de IVA general de un 10% versus el 19% que tiene Chile, así que por lo tanto eso significa que se ayuda más a los habitantes, se recauda menos impuestos, pero en el fondo se les da una mejor calidad de vida desde el punto de vista del impuesto, y también significa una mayor posibilidad de turismo. Imagínese usted, entre pagar un 19% de impuesto general en Chile, un 10% en Paraguay, por lo tanto, hay que hacer turismo en Paraguay. Bueno, quienes hemos tenido la suerte de Asunción, de conocer Asunción y recibir la hospitalidad paraguaya, le agradecemos. Igualmente agradecemos unos saludos que nos hacen desde el canal YouTube Conversando a la Policía, don Carlos Cárdenas Aguayo, quien está desde Brasil y agradece y saluda al programa. Bien, la siguiente pregunta va a ser para la abogada señora Cintia. Cintia, mira, en términos generales, en Chile, después de todo el... Viviana. Perdón, Jorge, ¿cree? Viviana levantó la mano. Quería decir justamente eso del tema impositivo, ¿verdad? Porque acá hay como un doble problema que tenemos nosotros. Porque los impuestos son bajos, pero si los impuestos serían altos, tenemos un Estado tan corrupto que se iba a chupar todo ese impuesto. Igual no le iba a dar a la gente nada, porque tenemos políticos de una clase que se sacia con demasiado. Pero gracias, Jenny, pero gracias a esos impuestos bajos, también hay mucha gente del extranjero que prefiere venir a invertir acá, que es lo que sostiene nuestra patria, aunque nos quejemos de los brasileros que poseen el 70% de las tierras paraguayas, finalmente son ellos los que se encargan de industrializar nuestro país, exportando y haciendo su producción con un valor agregado extra, que finalmente es lo que te deja... Y otra cosa también, así como ella dijo, que el tema de los brasileros son los que hacen toda la parte, todos están en la zona de Naranjito, en la zona de Ciudad del Este, Santa Rita, en toda esa zona, ¿verdad? Ellos con el tema de la producción de la cosecha y la soja, y después tenemos a todo el grupo de menonitas que están en toda la zona de Filadelfia, hacia el Chaco, que era un lugar completamente inhóspito. Si uno se va ahí, el clima es súper árido, y cómo esta gente levantó un imperio ahí y le da trabajo a las personas, ellos también se dan trabajo, ¿verdad? Pero generaron genética de carne de exportación. Uno se va, son lugares modelos, ¿verdad? Muy educados, muy ordenados y todo eso. Entonces nosotros quizás nos quejamos de las personas que vienen y compran acá porque acá hay oportunidad, porque es lo que yo siempre digo, que Paraguay es un país que te acoge y si vos tenés ganas de trabajar, acá podés trabajar, porque el Estado como que no es muy controlador. El que trabaja va a pagar un impuesto y le va a dar trabajo a la gente, tiene la oportunidad cuando viene a Paraguay. Y bueno, y ese tema, el tema del impuesto que justamente está hablando el Ero. Eso. Gracias a usted. Bien. La pregunta que había formulado antes era para la abogada señora Cintia. Bueno, en Chile, desde nosotros algunos llamamos la revolución o el estallido delictual del 18 de octubre de 2019, derechamente el Estado de Derecho ya no existe. ¿Y por qué? Bajo mi impresión, como verán, no existe. Porque la autoridad no ha respondido a su responsabilidad constitucional y no ha respondido principalmente a la confianza que se le entregó a una elección popular. Porque las leyes se dejan de cumplir, hay una franca debilidad en el ejercicio de la autoridad, y prácticamente todos los servicios públicos están en contra de la única y la gran institución que de Chile, que es la que ha defendido, con 5.000 cráneos lesionados, ha defendido el Estado de Derecho en la calle. Lo ha defendido pese a la persecución penal e ideológica del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, INDH, como se llama acá. Entonces, esa es una mirada, o no necesariamente una verdad, pero la mirada de uno que fue carabinero de uniforme, hoy día sigue siendo carabinero no de uniforme, pero hasta el último segundo de su vida va a seguir amando su institución. Entonces, Cintia, tú como abogado, ¿cómo ves la situación de Paraguay con respecto al Estado de Derecho? Si las instituciones realmente funcionan o no funcionan, si los ministerios hacen lo que tienen que hacer, si se cumple la misión de cada ministerio. ¿Cuál es tu mirada profesional al respecto?
Yo creo que se ha cumplido, pero no hemos tenido los avances que deberíamos haber tenido, ¿verdad? Y como le dije, en este momento el gobierno prácticamente está en manos, las principales carteras están en manos de partidos políticos pertenecientes al Grupo de Puebla. Entonces, aparentemente tenemos avances, pero yo creo que más bien los avances que de pronto vemos, hoy cayó un narcopiloto mexicano en Paraguay, cayó preso, ¿verdad? La vez pasada se descubrió un túnel que aparentemente era que iba a servir para el traslado o la salida de la prisión del clan Rotela, que también está operando y está siendo manejado por el grupo de la izquierda, ¿verdad? Porque son terroristas guerrilleros del EPP y manejados por Carmen Villalba desde la prisión. Pero creo que hubo un inconveniente porque vinieron los abogados de Argentina aquí y eso generó una fricción. La abogada de estas hermanas Villalba renunció. Bueno, volviendo a las secretarías del Estado, sí, cumplen a medias. Es como que avanzamos 2 pasos y vamos un paso para atrás. Y el proceso es lento, el proceso efectivamente es lento. Y por supuesto la corrupción y la impunidad, como vuelvo a repetir, la justicia que está sometida al poder político, hacen que podamos tener un pequeño avance, pero no el avance que quisiéramos tener, ¿no? En relación a lo que mencionaba la arquitecta Viviana, la producción, realmente las colonias menonitas del Chaco, ellos formaron lo que se llama Asociación de Cooperativas Indígenas Menonitas. Ellos son grandes productores, no solamente productores agrícolas, tienen más de 15.000 cabezas de ganado, ellos tienen toda la infraestructura, hogares, escuelas, acceso al servicio de salud. Ellos aplicaron lo que dice nuestra ley de reforma agraria. Si nuestra ley de reforma agraria se hubiera aplicado de acuerdo a lo que dice la ley de la reforma agraria, este país hubiese sido una potencia muy superior a la China, inclusive, porque la China, la mayor parte de su población todavía tiene elementos agrícolas del siglo XIX. Sin embargo, nosotros vamos avanzando. Y en relación a lo que usted decía de la presión tributaria, a través de figuras disfrazadas en realidad está entre el 30 y 40%, no es tan baja. Aparentemente con impuestos directos es del 10%, pero en forma indirecta, por ejemplo, ahora estaban queriendo instalar una suerte de seguro a la soja, pero eso no es más que un impuesto disfrazado de otra figura jurídica, ¿verdad? Acá es como que lo que yo puedo percibir es como que se pelean 2 carteles. Es un poco fuerte, ¿verdad? Pero en apariencia es así, se están peleando por el queso. Pero ese queso no necesariamente es en beneficio del país. Por eso es que vemos avances parciales, no hay una transparencia real, ¿verdad? Y yo creo que todo está orquestado o está organizado o fue encaminado para instalar este nuevo orden mundial con la Agenda 2030. No sé, ahora lo estoy diciendo, espero que no nos bajen el programa, pero yo creo que todo se está organizando a través de la Secretaría de Estado, ¿verdad? Para instalar esos ODS que en realidad están muy vinculados a los objetivos de las reuniones del Grupo de Puebla del Foro de San Pablo del año 2020 y lo que plantean también la Red Mundial de Jóvenes Políticos dirigidos por Antonio Solá. O sea, están todos mezclados y hay mucha gente confundida, hay mucha gente que realmente no tiene idea y creen que hay buenas intenciones detrás, pero bueno, esto es un caballo de Troya, así nomás. Viene disfrazado de un lindo obsequio, pero por dentro hay algo horrible. Pudimos detener, gracias a una ministra en situación de retiro, diplomada de carrera,
que se encargó de desnudar todo lo que era la agenda Escazú. Y bueno, gracias a su intervención y a que lo hizo público y que movió a muchas personas, no se aprobó, no se ratificó ese acuerdo, ¿verdad? Eso es algo a nuestro favor, porque ahí el Estado no tenía derecho a hacer ningún tipo de reserva. El Estado en la Constitución está por encima de todos los tratados y todas las demás leyes. Eso tenemos que tener presente para nuestro país, es así tal cual, y eso es lo que dice la Constitución. Muchas gracias, Cintia, por su desarrollo de la pregunta. La verdad que aclara totalmente la situación. Para Margarita me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo evaluarías tú el aporte del programa de ustedes para la sociedad, sobre todo hoy día en una época de pandemia, una época en que la participación de redes sociales prácticamente la encontramos de las 7 horas AM de la mañana hasta 23 horas en la noche en cualquier país, una dinámica que se da? Entonces, cada programa, por supuesto, tiene su nicho. Ustedes tienen un nicho muy especial, así como nosotros focalizamos en un público académico. No necesitamos crecer tanto, pero nos interesa a nosotros justamente difundir un conocimiento, aprender mucho, porque justamente en esto vamos todos aprendiendo. Entonces, ¿cuál piensas tú que es el valor agregado cuando hablamos de impuestos, crecimiento? ¿Cuál es el valor agregado del programa de usted para la ciudadanía paraguaya? No solamente paraguaya, sino que hoy en día tú puedes transitar por todo el mundo por redes sociales. ¿Cuál es tu mirada, Margarita, perdón? Lo que pienso realmente, la pregunta era exactamente qué tiene que ver la implicar, cuál es nuestro objetivo del programa. Siempre, justamente yo hablando con las chicas, nosotras no somos periodistas, y cuando yo veo un programa de televisión me doy cuenta que los periodistas hacen periodismo para otros periodistas. Y nosotros no queremos, a mí no me interesa que los periodistas que ya saben todo y están manipulados y dicen lo que quiere que se diga, la gente escuche. Es por eso que le damos un enfoque muy distinto, para que la gente despierte ese interés genuino, decir qué raro, qué diferente, qué distinto, esto es lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces tenemos esa mira de que le hablamos al pueblo en un idioma cristiano, como se dice, coloquial, para que puedan entender, porque si empezamos a hablar, y acá en la población tenemos una población más amplia de gente de 25, hay mucha gente joven, de 25 a 45 años, que es el factor de la gente de cambio, la gente de movimiento. El problema es que no saben, no tienen idea, totalmente adoctrinados, porque claro, quédate en casa, mira Netflix, mira los noticieros que te mostramos, te llenamos la cabeza de terror y no existe nada absolutamente paralelo a lo que nosotros te mostramos. Entonces nuestro objetivo justamente era hacer algo genuino, distinto, por eso despiertamente, y siempre estamos hablando de que lo que nosotros contamos no vemos en las televisiones, en las televisiones, en los medios masivos de comunicación, y pasamos a ser un estado de qué me estás hablando, de dónde sacas eso. Pero para nosotros a decir y hablar, tuvimos una investigación, estamos ahí a sabiendas, comunicando. Nuestro objetivo principal es que la gente tome conciencia, porque siempre pienso que el cambio hacemos todos juntos, pero nace de uno mismo. Cuando uno pierde el temor, pierde totalmente la capacidad de ser manipulable, tiene la capacidad de elección, de elegir. Entonces le mostramos varias aristas, otros caminos que se pueden tomar fuera de lo que venimos acostumbrados, y muchas veces tenemos una recepción realmente muy negativa. No es fácil lo que estamos haciendo, yo genuinamente hablando, porque contar la verdad siempre duele. La gente muchas veces no está preparada para saber la verdad, no puede creer, parece cuando la realidad supera la ficción, parece mentira, pero es lo que estamos viviendo. Entonces tenemos una reacción un poco negativa de repente, pero es lo que, ahí voy otra vez, qué genial, de una manera u otra tuviste una reacción, hiciste esa semillita que a alguien le molestó, que por lo menos va a decir, mira un poco, hay algo, y si te pareció tan loco lo que alguien está hablando, te vas a poner a investigar, por lo menos para refutar de una manera positiva o negativa.
Entonces cuando alguien está detrás en la madriguera, detrás del conejo, como se dice, detrás de esto, te van saltando las sorpresas de que todo va hilado. Entonces nadie entiende por qué hablamos que tiene que ver la pandemia con el comunismo, con la política, con la vacunación, con la educación, con la medicina. Y parecen sectores muy diferentes, distantes, pero va todo entrelazado. Entonces la persona dice, pero vos me estás hablando acá de no la vacunación, y estás hablando acá de lo que es el nuevo orden mundial, de la educación, ¿qué tiene que ver eso con la pandemia, la política, el comunismo? Y el une con flecha es lo que pasa, porque los periodistas normalmente hacen periodismo para los periodistas, o los políticos, la gente que está entendiendo. Para, ¿cómo es que también hacen política? Para Influenciar, claro. Influenciar la visual de las otras personas y no despertarles. Ese es nuestro objetivo. Entonces muchas veces tenemos que ser un poco fuertes, pesadas, desagradables, porque es la única manera que a la gente le incomodas, y cuando la gente se incomoda, empieza a generar algo y buscar una respuesta, por lo menos, como yo digo, investiga para poder defenderte. Porque si vos no tenés un argumento que te defienda, ni siquiera vas a poder atacar lo que no te gusta, lo que estás escuchando. ¿Se entiende? Oh. Me gustaría tal vez si Viviana podría complementar la misma pregunta. No, que los medios, como todo el mundo, los medios están preparados, los medios, la educación, están preparados para adoctrinar y hacer cerebros débiles, que no tengan la capacidad de pensar, de discernimiento y de poder unir todas esas consignas, ¿verdad? Yo me doy cuenta de eso porque justamente cuando me presentaron me dijeron, bueno, soy arquitecta y soy madre, ¿verdad? Estoy ahí pendiente de mis hijos, Margarita, todas somos madres, ¿verdad? Pero bueno, por una cuestión, no sé, me considero así, no sé. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Veo cómo aprenden los chicos en el colegio, veo cómo les hace falta, cómo no le enseñan a analizar las cosas. Vengo con otra educación, ¿verdad? Donde en el colegio teníamos materia que se llamaba problemática contemporánea, donde teníamos que llevar un recorte de un periódico o alguna información y desarrollar y dar nuestro punto. Yo estaba en 6º grado y hacíamos eso en el colegio. La historia se contaba de otra manera, ahora es un pantallazo así general, los chicos no saben ni dónde están parados, ni dónde estaban, ni hacia dónde van. Entonces yo digo, todo el sistema se preparó para que se llegue a este punto que se llegó en estos tiempos, para tener esas mentes débiles, poco informadas y cerebros que no estén trabajando y que no estén desarrollados para poder hilar toda esta maraña de cosas, porque realmente, vos me preguntás a mí, de cómo se compone este palito, es lo mismo que la situación, cómo se compone este palito. Este palito está compuesto por millones de átomos, por millones de cosas que hacen, de partículas que hacen que esto se convierta en materia. Y la situación que estamos viviendo ahora en el mundo es esto. Ven encapsulado, pero no ven por partes. ¿Por qué? Porque no le enseñaron a las personas a para poder ver eso, ¿verdad? Porque en la educación muy simplista, los medios de comunicación te lavan la cabeza, o sea, es como que direccionan a lo que tenés que apuntar y a donde vos te tenés que ser partidario de esto o de lo otro, ¿verdad? Es lo mismo es lo que pasa también en la medicina con esta materia farmacología que se tiene. Entonces, cuando los alumnos de 6º año de medicina se están recibiendo, las farmacéuticas se pelean por los alumnos, realmente, literalmente se pelean por los alumnos. Entonces ofrecen la fiesta de graduación más linda, más grande, ¿para qué? Para que ellos sean quienes después desarrollen las recetas a los pacientes y vayan y compren los fármacos. Pero nunca nadie se preguntó, ¿a causa de qué viene esa enfermedad? Lo único que se ocupan es de paliar ese síntoma, y no interesa si te hace bien, mejoraste o no. Ah, no, entonces no es el medicamento, vas y compras otro. Entonces ahí viene la disyuntiva, que la gente está tan ciega, porque tanto fue el adoctrinamiento que vino, que creemos ciegamente los doctores. Yo desde que empezó esto hace un año estoy
hasta acabo de escuchar, pero el doctor fulano de tal dijo, el ministro de tal dijo, y vos seguís confiando en tus doctores, en tus médicos. Hoy, personalmente, para mí son los asesinos que andan en el aire libre, con todo respeto. Quiero creer, porque a esta altura de mi vida no sé si existen realmente. Fue muy duro lo que pasó acá en Paraguay. En Paraguay tenemos mucha población que realmente no tiene acceso ni capacidad, y creo que ese es nuestro punto débil, nuestro punto frágil. El paraguayo es muy sometido, es muy humilde, es muy sencillo. Entonces con muy poco se conforma, con sobrevivir, con comer, con vivir, no tiene esa comparativa de calidad de vida, de bienestar, de ir mejorando. Entonces esa es mi preocupación, mi temor, que si nosotros vamos a sacudirnos, si llegamos va a ser bajo un costo muy elevado, realmente muy elevado, porque la mayor población, el 85-90% de la población paraguaya vive en ese índice de ignorancia absoluta, que el gobierno se encargó de que el pueblo sea de esa forma, porque no nos quieren pensantes. Muchas gracias, Margarita y Viviana, por su respuesta. Agradezco también la oportunidad de agradecer a don Braulio Feliz, que nos está saludando desde República Dominicana. Como se ve, y ustedes lo pueden apreciar también, la idea nuestra es que ambos programas tenemos que salir desde la esfera y de la soberanía de nuestros respectivos países. Hoy en día las comunicaciones nos tienen que dar la posibilidad a nosotros de poder desplazarnos virtualmente por los 5 continentes. Bien, a continuación va a corresponder la ronda de preguntas de Jorge Aguirre. Ya estamos a puerta al término del programa, por lo tanto rogaría tanto a Jorge como a nuestras distinguidas panelistas que fueran más acotadas las respuestas, porque después nosotros tenemos que dar una encuesta de la aplicación Zoom y cerrando ya el programa. Jorge, por favor, adelante. Yo voy a hacer una sola pregunta y está levantando la mano Orlando Berger, así que creo que él va a hacer la segunda, o se la cedo la segunda. Yo entiendo muy bien todo el aspecto de la cultura general de lo que nos convoca, pero la desobediencia civil siempre del paraguayo ha sido manejada de una otra forma por la ciudad adelantada de Buenos Aires. Buenos Aires, las Provincias Unidas del Sur, siempre quisieron ponerle el pie encima. Por eso cuando hablamos de los menonitas, que mucha gente no entiende, porque hay todo un planteamiento filosófico, ético, estructural, casi sectario, secular, económico, especial. Nosotros tenemos un grupo parecido acá en el sector de Parral. Pero sin embargo, yo estoy pensando en los empresarios extranjeros que están invirtiendo en Paraguay, o que pensaban ir a invertir a este país que estaba floreciendo, que estaba creciendo, que era como una especie de Chile en los 90, y como lo fue hace un tiempo atrás Perú. No quiero meterme mucho en el tema del gran pasadizo que hay en este minuto del cartel de los Soles hacia Buenos Aires, por vuestro territorio, que es una cuestión súper complicada y nadie quiere considerar. El trasiego desde Venezuela, Leticia, Brasil, Paraguay, Argentina. Ni lo que sucede en ex Ciudad Stroessner, actual Ciudad del Este. Pero ¿cómo ustedes ven, distinguidas amigas de Despiertamente, cómo despertamos en este tema? ¿En qué garantías formales o informales también se le puede dar a quienes están llamados o quieren ir a invertir a Paraguay en función de los factores de desobediencia civil o social que están ocurriendo, que están creciendo? ¿Y qué parámetros o límites ustedes más o menos ven que se le pueda dar con las instituciones como en este minuto la tienen planteada? Estimado mayor, en relación a las colonias menonitas, yo quiero hacer una mención especial porque yo me desenvolví como ganadera en el Chaco Central, árido, agreste, como mujer en una época donde la mujer no se metía a la ganadería, a principios del año 2000, ¿verdad? Y gracias a ellos yo me desenvolví, me desarrollé, y si no fuera por toda esa hermosa y maravillosa infraestructura que ellos crearon en el corazón del Chaco, yo no habría podido ser hoy día quien soy, ¿verdad? Y por supuesto, si estoy ante la COLCAT, que es la Comisión de Lucha contra el Digeato y el Tránsito, es gracias a las colonias menonitas que designaron a la primera mujer representante de una regional de la Asociación Rural del Paraguay ante esa
ante esa dependencia de la ARP. O sea que yo, mis respetos, yo me siento una menonita más y soy lo que soy gracias a ellos, me enseñaron mucho. Por otro lado, ¿qué podemos decirle a los inversionistas extranjeros? Mayor, ¿qué podemos decir a un inversionista que quiere huir de donde sea en este momento, en que la situación y la inestabilidad se da a nivel global? ¿Qué podemos decir, Mayor, si no sabemos qué va a suceder esta noche o qué va a suceder mañana? Lo único que podemos decir es que el Paraguay tiene una tierra y una gente muy linda, a pesar de esos inconvenientes. Y si no hubiese si no existiera, o sea, si no tuviéramos ya una igualdad instalada en nuestro país, se debe al gobierno de Fernando Lugo, que instaló ese tema del Checoyoyá, que es darle dinero, enviarles dinero al productor del interior, que en vez de cultivar se iba a retirar el dinero, gastaba en alcohol y no dejó de producir y terminó siendo un alcohólico. Entonces ese asistencialismo que se instala viene a corromper toda una nación y toda una clase que puede salir adelante mediante el esfuerzo y el trabajo, que fue lo que usted mencionó al principio, ¿verdad? Hoy día, como que nadie hace el servicio militar, nadie tiene que esforzarse, tienen todo servido, todo tiene que serles fácil, servido, atendido a nuestros jóvenes, y esa no es la manera de salir adelante. Uno para salir adelante tiene que sudar, y uno luego se siente orgulloso de haber sudado y de haberse sacrificado. Y el Paraguay yo creo que va a salir adelante porque dentro de todo al paraguayo le gusta su tradición y todavía con todo ese dinero que invierten para tratar de infiltrarse, no están consiguiendo quitarnos nuestras costumbres, nuestra tradición y ese respeto y esa calidez que caracteriza al paraguayo, que siempre fue muy hospitalario. Entonces, si alguien quiere venir a invertir acá, sí hay riesgo, pero ¿dónde no hay riesgo en este momento? Y si la educación y la salud fallan, es porque es la línea bajada desde el consenso de Washington por el FMI. Y eso tiene un trasfondo que tiene que ver otra vez con quienes siempre deciden nuestras políticas públicas y que nos sujetan a través de diversas trampas que hacen que nos endeudemos para seguir diciendo dónde se tiene que invertir en infraestructura, dar lugar a grandes corporaciones internacionales a que se instalen en el país, y por el otro lado la educación y la salud queda relegada. Y eso es una línea bajada y es algo que viene sucediendo durante décadas y siglos quizás. Entonces, no sé si quedó respondida su pregunta. Sí, claro. Perdón si me entendí. Sí, claro. Fuerte y claro. Muchas gracias. Ahí está Orlando Berger, que quiere hacer una pregunta, Miguel. No, gracias por el espacio, voy a ser súper breve. Yo actualmente estoy asesorando a un grupo inversor muy importante en Paraguay. Estuve hace menos de 15 días allá, coincidentemente justo en el periodo en que explotó todo el tema de los medicamentos, no solo de las vacunas, sino que los medicamentos. Chile es un país que ya lleva 6 millones de gente vacunada, yo estoy vacunado ya, y aquí el país lo siguen incendiando. Yo creo que esa pasividad, de alguna manera, que percibí, porque es abismante lo que yo pude percibir en el estudio que tuve que hacer en el business plan, el grado de concentración económica que hay y la cantidad de gente que está ganando absolutamente el mínimo, y ve gente feliz, gente conforme. Yo no sé si eso es bueno o malo, que están absolutamente pegados en el sueldo mínimo, pero siento que el paraguayo está dejando un espacio libre dentro de la sociedad a que se inserten estos grupos delictuales que van a copar todo ese espacio, y va a ser tarde para gente tan agradable y tan simpática como el paraguayo. Yo realmente
me sorprendí de la concentración de riqueza que hay, pero me sorprendí por el otro lado de la poca bronca, como dicen los argentinos, que tienen sobre esa concentración. En Chile está absolutamente polarizado. El que se enriqueció es porque robó, y no necesariamente es así. Corrupción hay en todos los países de la región. Tal vez Chile es el país más cínico en términos de la corrupción. Es mucho más abierta en otros países. Me decían la cantidad de millones de dólares que invirtieron para poder mejorar la salud en Paraguay, y esa plata no se hizo absolutamente nada, se hizo humo. Y la gente lo asume con una tranquilidad preocupante, porque eso realmente va a hacer quebrar estructuralmente y democráticamente un país que hoy día, te lo digo, en lo que yo pude percibir, todos los análisis de los números, las oportunidades del consumo que hay. Yo trabajo en el retail principalmente, y hice la comparación, tuve 7 años trabajando en Buenos Aires también, y la verdad de las cosas es que ya definitivamente en Argentina hay una bulia a la participación, porque dicen, son los mismos de siempre, siguen metiéndole la mano a la lata, y si hay que pagar impuestos, no pago impuestos porque se lo van a llevar los políticos. Hoy día todavía hay un grupo importante dentro de la sociedad que no se le ha enquistado esa bronca, pero el riesgo para los paraguayos, siendo yo estoy cada vez conociéndolos mucho más, es justamente dejarle el espacio libre a gente que se va a ir a la extrema izquierda a tratar de destruir y ganarle el espacio a gente que cuando se dé cuenta va a ser demasiado tarde. Aquí en Chile hubo un momento en que pensábamos que iban a llegar a los barrios a quitarte las casas. O sea, a ese nivel de fraccionamiento social, y que eso implica todo lo que es de ahí en adelante la violencia, la rabia, el estrés adicional, y eso de alguna manera alguien tiene que despertar en Paraguay, la sociedad, para poder evitar que se enquieste esa agresividad dentro de la sociedad. Eso es solamente el comentario que quería darle. Muchas gracias, Orlando. Orlando, un compañero de promoción mío de la Escuela de Carabineros. Me alegro que haya ingresado hoy día a nuestro programa. No, una gran sorpresa y agradable. No hago más preguntas, mi general, para que continuemos con nuestro programa. Estamos, claro. Gracias, Jorge, y muchas gracias a la participación muy técnica y profesional de tu compañero de promoción y amigo. Bueno, esa es la idea justamente cuando hablamos del programa. Aquí la idea básica, como siempre digo yo, administrar es escuchar. Nadie es dueño del conocimiento, de la experticia. Uno puede tener mucho KPI, mucho indicador, pero si le falta calle, desgraciadamente las políticas públicas en todos los países a veces no siempre son las más eficientes, las más eficaces. Bueno, eso de alguna manera es un pequeño grano de arena de cada programa de redes sociales. Y como lo decía Viviana Margarita, lo que no se dice, lo que se dice en los medios de comunicación tradicionales a veces dista mucho de la realidad. A veces hay mucho ego dentro del periodista, pero que acá nosotros trabajamos como ustedes también de corazón y de convicción. Bueno, ya hemos llegado prácticamente al término del programa. En este momento lo que nos corresponde es que nuestro querido compañero y amigo don Miguel Gómez lance la encuesta Zoom, que ya la tiene aquí a la vista. Esta es una aplicación de la plataforma Zoom solamente para los asistentes a Zoom. Así que por favor les rogaría a todos que puedan llenar la encuesta. Van a ocupar un par de segundos. Esta es una encuesta muy útil para nosotros ir corrigiendo, moderando y por supuesto cada vez mejorando más la calidad del programa para ustedes, que ustedes en el fondo son los dueños del programa, quienes nos alimentan con sus ideas, con sus sugerencias, con las críticas. Así que es muy importante, pero como nosotros tenemos una alta capacidad de resiliencia y también somos un poco obsesivos, vamos a salir más adelante, y la idea es justamente generar este tipo de alianza estratégica con otros programas. Así que para nosotros realmente un agrado haber contado con la excelente participación de nuestras amigas de Paraguay. Ya vamos a estar en condiciones unos segundos más ya de saber el resultado de la encuesta. Les adelanto que el mejor resultado de encuesta fue en el programa anterior. Fue un 7, nunca habíamos tenido un 7 dentro de los 32, 33 programas que llevamos ya, y logramos tener un 7. Siempre es una sorpresa las notas, así que nuestro rango, por decirlo así, el piso del 6, menos del 6 nos quedamos en la casa, pero todas nuestras evaluaciones han sido sobre 6, lo cual significa el trabajo en equipo, como lo decían ustedes, y que todos pongan su cuota de sacrificio en esto, y como lo decía muy bien Cintia, en esto hay que sudar y transpirar.
nada es gratis en la vida. Uno tiene que poner su dosis de esfuerzo, el conocimiento, la experiencia, principalmente ir escuchando opiniones. Yo creo que ya Miguel ya tiene lista el resultado de la encuesta. Leo siempre esto porque nuestros amigos del canal YouTube puedan ir también conociendo el resultado de esta encuesta. La pregunta número 1, ¿le parece interesante el contenido de los tratados? Sí, un 100%. Pregunta número 2, ¿el desarrollo de la reunión alcanzó a satisfacer sus expectativas? Sí, un 88%. Tenemos problemas con un 12%. Significa que hay que esmerarse, no enojarse, esmerarse. Pregunta número 3, ¿se identificó con el contenido de la reunión? Sí, un 94%. Bueno, eso de alguna manera es mejor que la pregunta anterior. La pregunta número 4 es más que nada de marketing. ¿Está suscrito al canal YouTube Conversando con las Policías? Sí, un 88%. Ya vamos reduciendo. Nos interesa a nosotros tener más suscritos, como igualmente que se suscriban, por favor, al site de Despiertamente. También necesitan ellas tener más suscritos. Necesitan crecer igual que nosotros. No importa que nos pasen a dejar. La tendencia de ellas es que van a ir subiendo cada día más. La pregunta número 5, ¿se interesaría inscribirse en una nueva reunión? Sí, un 100%. O sea, entonces estamos bien. Parece que la pregunta número 3 no era tan verídica. Vamos a la evaluación. En general, del 1 al 7, ¿cuánto le interesó la reunión? Nota 4, un 6%, nota 5, bueno, un 6, nota 6, muy bueno, un 12%, y un 7, excelente, un 76%, que está muy bien en términos generales. Nuestra encuesta. Ahora, un minuto o 60 segundos, por favor, para que nuestras distinguidas y queridas invitadas se puedan despedir. Vamos a partir al revés de cómo se iniciaron. Por favor, le diría yo a Viviana, por favor, que tengas 60 segundos para que te puedas despedir. Lances todo lo que tiene en tu corazón de arquitecta y nos digas y traces las líneas en el mundo para que te despidas. 60 segundos. Me encanta lo que estamos haciendo, uniendo con un lazo en el corazón a todas las personas patriotas de Latinoamérica, y ojalá que este sea el comienzo y el comienzo de algo lindo y de la valoración de todos nosotros que somos hermanos, ¿verdad? Y que nos tenemos que reconocer ya como hermanos todos en Latinoamérica, y unir esas fuerzas para que toda esa energía y todas esas personas desde el exterior, desde los países que siempre creímos que eran más desarrollados y eso, ya no se metan en nuestras situaciones y maduremos para poder manejar hacia el avance, ¿verdad?, a nuestros países. Y con la ayuda de todos vamos a lograr eso. Muchas gracias a Viviana. Antes de que tenga sus 60 segundos o el minuto, Margarita, quiero recitar, hay una pregunta en el canal YouTube, me preguntan, es una pregunta técnica para el soporte tecnológico, para Miguel. ¿Podría hacerse la encuesta al chat de YouTube? La verdad que esa no es parte de mi competencia, le consultaré a Miguel para que nos pueda dar la respuesta inmediato después, si se puede generar una encuesta también por el canal YouTube, que es súper importante. O si no, estamos perdiendo respuestas y visiones de otras personas que son nuestros asistentes premium que nosotros llevamos. Entonces, ahora, por favor, Margarita, tus 60 segundos. Bueno, muchísima gente, cuando empezó la pandemia, yo ya arranqué con ser negacionistas, entre comillas. Mucha gente me dice, ¿para qué te metes en esto? ¿Por qué das la cara? No hay necesidad, quédate tranquila, haz tu trabajo, cuidar a los hijos. Entonces ahí viene mi respuesta. Y si no somos nosotros que tenemos el entendimiento, ¿quién? Entonces, gente, gracias por ustedes, doy gracias por la vida de todas las personas que tienen ese despertar, porque despertar y poder ver no es suficiente, hay que querer. Y yo prefiero morir el día de mañana de pie y no como esclava, y saber que intenté y saber que luché, no solamente por mis hijos, sino por los chicos del mundo, porque realmente ellos van a ser lo que cuenten una historia distinta. Y qué mejor regalo que saber que contribuiste con ese granito de arena, con algo positivo, y tener el alma en paz para morir en paz y dejar un legado realmente a la humanidad positivo. Es lo que yo siempre digo a la gente, que no basta con entender, no solamente basta con no hacer el mal, sino hacer el bien también, y no quedarnos en nuestra zona de confort, porque como dijo el señor Obergel, ¿verdad?, que yo decía que el paraguayo va a sufrir por su humildad, por su sencillez, porque históricamente venimos arrastrando esa personalidad que nos confiere al doblegamiento, a la sumisión, pero eso tiene que terminar.
alguna vez tiene que terminar realmente. El mundo está cambiando de era, tiene que venir una era distinta, una forma distinta de vivir, de pensar, de querer enfocar las cosas desde el corazón, desde la mente, donde todos seamos beneficiados, no de una manera egoísta, porque no sumamos, tenemos que sumar, no restar. Eso es. Muchas gracias, Margarita. Bueno, por favor, Cintia, tus 60 segundos para la despedida. Muchísimas gracias por el honor, por el mérito de invitarnos a participar de este panel. Creo que este es un lazo, es reforzar un lazo de unión entre nuestras dos patrias, como parte también del trabajo que está haciendo el profesor Alexis López Tapia en formar esa red patriótica continental, ¿verdad? Pero más allá de eso, y a pesar de este ataque, por un lado del grupo de Puebla y del bolivarianismo, y por el otro lado del nuevo orden mundial de la mano de los organismos internacionales y del Foro Económico Mundial, yo me uno en los principios y me siento representado por una organización que se llama World Freedom Alliance, cuyos propósitos, que ellos hablan de un nuevo mundo, pero no este nuevo orden mundial que pretenden instalar con un sistema neofeudal, con una reducción poblacional, sino un nuevo mundo donde realmente podamos unirnos como seres humanos, sobre principios bien concretos que son la honestidad, la integridad, la responsabilidad personal por nuestros propios actos, la humanidad, tratarnos como seres humanos, como lo que somos, ¿no? La diversidad, respetar nuestra diversidad, la igualdad, sentirnos iguales con nuestras diferencias, respetando. Y por supuesto, el servicio. Nosotros salimos al aire sin ánimos de convertirnos ni de ser contratadas por ningún canal de televisión, sino brindando un servicio a nuestro país, a nuestros hermanos, a nuestra comunidad, aunque nos critiquen. Y hago una comparación con la época de Noé, ¿verdad? Cuando él decía, bueno, vamos a construir un arca porque se viene una inundación. Y bueno, los que quieran subirse al barco pueden aún salvar y luego de estas lluvias que podamos tener un nuevo mundo donde podamos renacer entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Ya a minuto de cerrar nuestro programa, quiero anunciar que mañana, día viernes 26 de marzo a las 20 horas, en forma extraordinaria, vamos a editar un programa. ¿Y por qué digo forma extraordinaria? Porque todos ustedes saben que nosotros lanzamos nuestro programa todos los días jueves de cada semana a las 20 horas, pero mañana, dado la condición general de nuestro país, de Chile, y principalmente de la inmolación, por decirlo así, del monumento del general Baquedano, la destrucción por incendio de una iglesia de carabineros tiempo atrás, daños a nuestros principales monumentos de carabineros, deseamos hacer un programa desde un punto de vista profesional, y por ello el programa se va a llamar mañana Monumentos Nacionales, Destrucción del Patrimonio. Van a haber dos distinguidos panelistas igualmente, uno va a ser el licenciado en Psicología y Filosofía, don Luis Miquel Avilés, y va a complementar también desde el punto de vista institucional, refiriéndose a la iglesia, al eventual traslado de estos monumentos, el coronel en retiro don Iván Stenger Larena, quien es un destacado escritor e historiador de Carabineros, uno de los pocos historiadores que tenemos en Carabineros. Así que también la dejamos invitada para mañana como asistentes virtuales, principalmente en este caso a Viviana, porque ella como arquitecto nos va a entender muy bien la importancia de los monumentos que tienen en el acervo cultural de cada país. Ustedes mirarían con pena cómo cientos de estatuas, de bustos, monumentos han sido botados, arrasados, lanzados al río, quemados. Entonces, eso significa justamente, como lo decía Jorge en un principio, demuestra cómo está cambiando la cultura de las personas, cómo está cambiando la conducta. Bueno, así que los dejamos, insisto, invitados para mañana viernes 26 de marzo a las 20 horas. Bueno, ya en términos de este programa, en este momento están todos nuestros asistentes virtuales de Zoom autorizados para levantar el silencio, para decir, pueden abrir sus micrófonos todos, por favor, tanto para Viviana, para Cintia, para mi amigo Amílcar Chacón de Guatemala. Veo nuevos amigos